¿Qué tal amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. Y quiero tratar de resolver una pregunta que muchos de ustedes deben de tener. Y es, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para detener la inflación tan tremenda que hay ahorita? ¿Está realmente haciendo algo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para tratar de protegernos? Recuerda, si te gusta este tipo de videos, este es el momento indicado para que te suscribas. Yo trato de hacer videos en español para la comunidad latina en Estados Unidos que hacen mucha falta. Y en este espacio podemos debatir de muchísimos temas. Escribe en los comentarios sobre qué quieres que te platique o investigue y con mucho gusto buscaré siempre la mejor información en la red para compartírtela. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. ¿Qué está haciendo Estados Unidos para detener la inflación? Es una pregunta muy extensa y muy difícil de contestar, pero creo que la respuesta la podemos resumir de una forma rápida y simple para que la podamos entender todos. Primero tenemos que entender qué es y de dónde viene la inflación. La inflación no quiere decir que las cosas cuesten más, la inflación quiere decir que tu dinero vale menos. Cuando en Estados Unidos decidimos hacer más de nuestro dinero, más de nuestros dólares, o sea, imprimir más dólares al tarugo sin tener nada de colateral, ni oro, ni petróleo, ni nada, o sea, solo aire, pues simplemente abarata más tu dinero, así de simple es. Pues exactamente esa fue la reacción que tuvimos cuando pasó lo de la pandemia. Pero déjame te recuerdo que eso no se hizo solamente durante la pandemia. Esto de imprimir los dólares empezó a hacerse desde la crisis de 2008 con el presidente Obama. Ahí fue la primera vez que vimos cómo nuestro país se convirtió en una tremenda fábrica de dinero que nunca habíamos visto a este nivel. Durante la pandemia, que fue el periodo que más dólares se imprimieron, literalmente se imprimieron 50% más del dinero que ya existía. ¿Te puedes imaginar? Lo imprimimos de la nada. ¿Y qué pasa? Imprimes esta cantidad monstruosa de dinero de un día a otro y ¡pum! Tu dinero automáticamente vale menos. Durante la impresión de dólares con la pandemia nos pasó algo. Cuando creas más dinero y se lo das a todo el mundo, generas un gran problema. Un problema de sobredemanda de los artículos. Cuando tienes una sobredemanda de los artículos, pasa que todas las cadenas de suministro, las cadenas de logística, todas las cadenas se rompen. ¿Por qué? Porque todos tienen que poder ofrecerte todo lo que estás buscando para satisfacer esa demanda. ¿Te acuerdas lo que pasó con el papel de baño, no? No había en ningún lado y no era porque todos fueran al baño al mismo tiempo, sino porque la gente estaba comprando más papel de baño para no salir después. La gente contaba con el dinero y el papel es una primera necesidad en tiempos que no puedes salir de tu casa. Es lógico. Después nos pasa que hay un confinamiento y que hay restricciones por el COVID. Que es literalmente lo peor que puede pasar en el sistema, porque estás deteniendo, aparte de que están comprando un montón de cosas porque hay dinero, estás deteniendo la producción de todo, de los servicios, de los productos, de nuevas casas, de trabajos, de viajes, de todo. Estás limitando cuánto dinero puede ser gastado. Entonces lo que pasó es que la gente gastó el dinero en consumibles y ahora estos artículos explotaron en precio. ¿Te estás fijando cómo están sucediendo las cosas? Primero hay problemas de cadena de suministros, luego problemas de restricciones y después no puedes producir nada. En fin, es un mega problema. Ahora, la Reserva Federal, que también llamada Fed, como saben ustedes, son los que guían la política monetaria de Estados Unidos y del mundo. ¿Y por qué del mundo? Porque en el mundo la moneda de reserva es el dólar y ellos básicamente tienen el trabajo más pesado de la historia porque tienen que sacar a Estados Unidos del problema sabiendo que ellos son parte de ese mismo problema. Con todos estos problemas del COVID y ahora con el problema de la guerra en Ucrania, estamos viendo pasar frente a nuestros ojos cómo este poder del dólar de ser la reserva mundial se está esfumando. Estamos viendo cómo se llenan de oro países como Rusia, China, Arabia Saudita y adoptan el Bitcoin. Y menos, lo que no hace nada es Estados Unidos. Estados Unidos no está haciendo nada. Muchos países se han estado preparando durante 8 años para esto. Al momento, alrededor de un 10% de todas las transacciones mundiales ya se están haciendo en yuanes.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que están haciendo más comercio con China y estos países están viendo un futuro y diciendo, bueno, pues claramente el yuan va a ser la moneda que va a regir todo dentro de poco, entonces poco a poco tenemos que irnos hacia allá. Y frente a todo esto, ¿qué hizo Estados Unidos y la Fed? Absolutamente nada, solo salieron a decir que van a subir los intereses para detener el problema de la inflación. Cosa que es correcta. Si quieres alentar la economía, pues subes el interés. Es sencillo, subes los intereses, la gente tiene menos dinero para comprar y con eso compra menos. Y así es fácil, alentas la economía y nivelas la inflación. Pero ¿qué necesita Estados Unidos para poder matar la inflación? Pues lo que hicieron en los años 80, aunque es imposible hacerlo ahorita. Hace 40 años que tuvimos la peor inflación hasta ahorita, lo que hicimos fue subir los intereses al 20% así de trancazo. ¡Pum! Ves que la gente deja de comprar cosas, todo se cae y luego todo se nivela. El dólar pudo quedarse como la moneda de reserva mundial. Por eso solamente pasó porque de verdad había la intención de poder bajar esa inflación. Y lo hicieron así, sin pelos en la lengua, como va. Vámonos. Ahora, ¿qué hizo la Fed? Bueno, después de crear una indecente cantidad de dinero que se la dio a la gente que no hizo absolutamente nada para tener ese dinero, se hizo bien o hicieron mal, me da igual, no me voy a meter en eso. Lo que estoy tratando de decirles es que creas esa cantidad monstruosa de dinero y solo sube los intereses un 0.25%, prometiéndole a todos que vas a subir otro 0.25% consecutivamente para que resulte que a fin de este año las tasas de interés estén en la ridícula cantidad del 2%. ¿Crees que con esto la Fed está intentando detener la inflación? Pues no, o sea, compara, hace 40 años fue 20% y ahorita solamente la están subiendo un 0.25%. Y es que ahorita no pueden subir más las tasas de interés. Desafortunadamente para nosotros en Estados Unidos no puede haber una recesión en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses políticos. Va a haber las elecciones de medio término, que son las elecciones de todo el gobierno excepto el presidente. Y entonces, ¿tú crees que la gente va a votar por alguno de estos dos partidos si hay una recesión? Pues no, lo más seguro es que sigan imprimiendo más dólares para mantener a la gente contenta. Hemos visto moverse una cantidad de dinero asquerosa de un lado a otro y a otro y a otro en los últimos años, y todas esas movidas son para hacer más rica a la gente, a ciertas personas, a ciertos rubros de la política. Es una asquerosidad, pero es la verdad, estamos destruyendo nuestro dólar. Honestamente, para que Estados Unidos pueda salir de la inflación va a ser muy difícil. La gente cree que nos vamos a ir a una recesión. Yo te aseguro, en este momento no hay manera alguna de que nos vayamos a una recesión económica en Estados Unidos. No porque no pueda, no porque no venga y no porque no tenga que suceder, sino porque Estados Unidos va a reaccionar inmediatamente, como les dije hace rato, imprimiendo más dinero. Me dirán, ¿qué tontos son? Pues sí lo están. Si son tontos, ya están empezando a dar tarjetas de incentivos para que compres gasolina y se la pongas a tu coche en California. ¿Y sabes quién sigue ganando el 100% por todo ese dinero? Efectivamente, las gasolineras, los dueños del petróleo. Tú crees que te están haciendo un favor a ti, pero en realidad estamos pagando con dinero que no tenemos las cosas. Lo que estamos haciendo es una transacción un poco más compleja para que tú no te des cuenta de lo que está pasando. Esto es pura corrupción. Todo esto que estamos viendo y que está sucediendo es una trampa. Es una trampa en una guerra financiera en palabras mayúsculas. Quien no lo quiera ver el día de hoy es porque está ciego. La evidencia de que es una guerra monetaria es muy sencilla. Rusia y China han trabajado en crear un sistema alternativo al SWIFT por más de 8 años. Además de todo esto, estamos viendo cómo Rusia, China, Arabia Saudita y todos los países alrededor del mundo, aliados y semi-aliados de Estados Unidos, están tratando de centralizar la mayor cantidad de oro y bitcoins posible. Y todos lo están haciendo menos Estados Unidos. Todos están deshaciéndose de sus reservas de dólares y comprando yuan y otras monedas. No hay vuelta atrás para nuestro queridísimo dólar. No estoy diciendo que mañana, en 5 o en 7 años, el dólar desaparezca, pero el poder que tiene alrededor del mundo se acabó y solamente va a disminuir su poder cada año que esté pasando.
Literalmente estamos en medio de una guerra financiera. La tercera guerra mundial es financiera y como Rusia y China ya se dieron cuenta que caemos muy fácil en sus trampas, China lo que está haciendo, por ejemplo, es que hace restricciones de COVID otra vez con solo 60 casos. Con 60 casos cierra la economía y las fábricas de su país. ¿Y qué ocasiona? Pues vuelven a fallar todas las cadenas de suministro y crea más inflación. Con una población de más de 1 billón de personas en su territorio y con solo 60 casos decide cerrar de nuevo todas sus fábricas. ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos lo que necesita para seguir siendo la moneda de reserva mundial es exportar dólares, que es lo mismo que comprar en China. China lo sabe, entonces con solo 60 casos de COVID, China cierra sus actividades intermitentemente para que Estados Unidos no importe tantos dólares a China y nos fregó a todos y volvemos a caer en la trampa. Vamos a seguir imprimiendo más billetes a lo loco para poder salir de este problema. Este es el concepto más grande que tenemos que tener en mente ahorita. ¿Estados Unidos de verdad está trabajando en contra de la inflación? Pues no, Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada en este momento más que tirar la economía a una recesión de verdad, pero una recesión como nunca la hemos visto, para poder llegar a los números que queremos y poder desinflar el dólar y darle el valor de antes. Pero claramente ya no existe ese interés por nuestro gobierno. Nos están diciendo que están preocupados por la inflación, pero están subiendo los intereses 0.25% y esperan que máximo sean 3% para el próximo año. Eso, mi amigo, déjame te digo que no va a detener el comercio para nada en todas las compañías grandes y va a haber más inflación. Ahorita lo que podemos ver es que nos están mandando señales. ¿Quieres hacer dinero? Invierte en lo militar, invierte en farmacéutica, en petróleo o energía. Se viene una crisis energética brutal, así que abusados todos. ¿Y cómo te puedes proteger de lo que está pasando? Bueno, pues en las escuelas nos enseñan que tenemos que ahorrar, pero si estás ahorrando, también tu dinero en el banco está perdiendo. No me quiero ni imaginar lo que va a pasar el año que entra, que el valor de la moneda baje otro 15%. Vamos a estar perdiendo todos. ¿Y qué podemos hacer? Aquí es donde se dividen muchísimo las opiniones, porque no es la primera vez que en serio tenemos que pensar en esto. Normalmente cuando estás en un periodo de alta inflación, tienes que invertir en bienes sólidos como casas, como carros. Probablemente un carro se deprecia, pero puedes comprar un carro que no se deprecie tanto, un Tesla. Puedes invertir en acciones. También tienes que diversificar esas acciones y comprar en mercados emergentes, porque si compras acciones que están ligadas directamente al dólar, vas a encontrarte en lugares extraños a los que no quieres llegar y te vas a llevar muchos riesgos. Haciendo un análisis de todo lo que ya te dije, yo espero que las acciones y las criptomonedas y todo esto suba muchísimo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en Estados Unidos hace falta otra inflada. Van a seguir haciendo más billetes, van a seguir imprimiendo más billetes, aunque ello signifique la pérdida de todo el sistema financiero a como lo conocemos hoy. A esta gente le vale bolillo la economía popular. Van a hacer más dinero hasta donde puedan. Así de simple, van a inflar el globo tanto que ya no lo puedan inflar y reviente, con una recesión que nunca nos imaginamos vaya a pasar en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que yo haría? Pues invertir todo mi dinero en Bitcoin y acciones. ¿Y cuál tipo de acción te recomiendo? Bueno, hay muchísimos tipos de acciones, pero una de esas es Tesla. ¿Y por qué? Es una de las compañías más disruptivas del mundo y sobre todo está a punto de hacer split de sus acciones a 5 partes. Aparte de eso, va a sacar más productos al mercado y está llena de gente inteligente. Yo lo que estoy haciendo es protegerme con gente inteligente como Elon Musk, que hace tecnología con hardware, que es literalmente como Apple, pero a nivel más grande, en mi opinión, sobre todo con alguien que está metido en el mundo de la energía. Tesla es una compañía de energía, no solamente una compañía de coches, y creo que en este momento lo estamos viendo todos. Entonces, hay que dejar de analizar los mercados como todos los analistas y empezar a analizar los mercados como le conviene a esta bola de canijos, viendo lo que están haciendo y lo que han hecho a través del tiempo. La tía Nancy Pelosi, si no te has dado cuenta, compró un montón de acciones de Tesla. Bueno, espero me hayas entendido que el Fed no está haciendo nada para pelear contra la inflación. La están haciendo peor. No están tratando de hacer nada. Protege tus inversiones, protege tu patrimonio. Te deseo muchísima suerte.
Recuerda, mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.